A continuación vamos a ver la matriz de riesgos logísticos enfocadas en la guía de clasificación de los riesgos ocupacionales. Entonces, la clasificación de los factores de riesgo ocupacional son factores de riesgo que vamos a desarrollar en un centro de distribución, especialmente en un almacén donde hay recibo, despacho, almacenamiento, inventarios, picking, packing y facturación. Encontramos que según la guía, son 7 los riesgos ocupacionales. Encontramos el riesgo físico, químico, biológico, riesgo de carga física y psicosocial, riesgo de inseguridad, de medio ambiente físico y social y de saneamiento ambiental. El riesgo físico son factores ambientales que al entrar en contacto con las personas pueden tener efectos nocivos sobre su salud. El riesgo químico son elementos y sustancias que al entrar al organismo, ya sea por inhalación, absorción o ingestión, provocan que el estado de salud de las personas se deteriore. El riesgo biológico es un conjunto de microorganismos, toxinas, secreciones biológicas de tejidos de humanos o animales que están presentes en ambientes laborales que al entrar en contacto con ellos puede causar infecciones o enfermedades. Riesgo de carga física y psicosocial son condiciones de trabajo que interactúan con el individuo y determinan condiciones de salud, producto de efectos a nivel de bienestar del trabajador y productividad. Riesgo de inseguridad. Las condiciones peligrosas originadas de un mecanismo laboral, de las instalaciones o equipos. Esas condiciones peligrosas al entrar en contacto con las personas pueden provocar daños físicos. Riesgo mediante ambiente físico y social. Esto es un riesgo de condiciones externas que pueden desencadenar y alterar a los trabajadores, que normalmente pueden ser controlados, que no pueden ser controlados por los empleadores. Riesgo de saneamiento ambiental es un objeto, energías, sustancias que resultan de la utilización, descomposición de las materias o energías y carecen de utilidad o valor. Entonces ya había identificado los 7 tipos de riesgo ocupacional. Se elaboró una matriz de riesgo que va a ser aplicada en un centro de distribución. Esta matriz de riesgo es de una escala de 1 a 5 de probabilidad y de consecuencias de menor, moderada, seria, crítica y catastrófica, como se muestra en el gráfico presentado. Al lado derecho se presenta la zona de riesgo, donde se determinó que el riesgo bajo con una valoración de 1 a 4, medio de 5 a 13 y alto de 14 a 25. Entonces a continuación vamos a hacer evaluación de los factores de riesgo en un centro de distribución, iniciando con el riesgo físico. En el riesgo físico encontramos que existen, dentro de las 7 categorías de tipos de riesgo ocupacional hay agentes de riesgo y división de riesgo. Dentro del riesgo físico encontramos agente de riesgo, el ruido, iluminación adecuada y condiciones termohigrométricas. La división de riesgo en el ruido en este caso es intermitente, se da en el área de residuo donde los vehículos en parqueo hacen bastante ruido con la sirena de parqueo, pero este ruido es intermitente, por lo cual se le da una probabilidad de ocurrencia de 3 y una consecuencia moderada de 2. Un nivel medio de riesgo seguido con la iluminación, que división del riesgo es deficiente. En la zona de picking, en alta en el mezanino, la iluminación es suficiente para el picking. La probable es habitual, ya que es a diario que se hace picking en esta zona. La consecuencia es seria, puede resultar en caídas, problemas de salud. En condiciones termohigrométricas, la visión de riesgo es el frío. En esta área de almacenamiento hay un área pequeña de productos refrigerados. Las personas de picking a veces tienen que entrar a este sitio. Entonces el cambio de frío al calor es frecuente. La consecuencia puede ser seria, por lo cual se le da una clasificación de medio. Siguiendo con los otros factores de riesgo ocupacional encontramos el riesgo químico. Y al lado derecho de cada tipo de riesgo se da el puntaje y la zona de riesgo a cual pertenece. Entonces encontramos en el riesgo químico 2 factores de riesgo medio y uno bajo. El bajo, que es inhalación de polvo levantado por los camiones, y medio, que es el humo de las partículas de los vehículos
y las materias primas que son inflamables. En el riesgo biológico encontramos en el centro de distribución que el control de plagas, la orina de un animal, ¿cierto? Bacterias, eso se da. También hay mucha frecuencia de enfermedades gastrointestinales, por poco lavado de manos, y bueno, también se da cortaduras del personal en los racks de almacenamiento, más que todo el mezanino, con los bordes filosos de las placas metálicas. Se da la evaluación de los riesgos de estos identificados. Seguimos con el riesgo de carga física y psicosocial. Entonces, esto es más frecuente en labores de almacenamiento, como el levantamiento de cargas, descargue, cargue, sea una mala manipulación de cargas que puede originar enfermedades laborales o incapacidades. Otro agente de riesgo aparte de la carga física es el clima laboral, donde como es un trabajo de equipo y la interacción con otros grupos a veces resulta un poco dificultoso. La organización del trabajo, ya esto es determinado según estrategias de la operación, que también otro agente de riesgo que la organización horaria. Y pues ahí le doy el score que se le dio a cada tipo de riesgo y su calificación. Encontramos que el alto, la organización horaria, donde ausencia de pausas durante la jornada, ya que el tiempo de la operación a veces hace que el personal no haga sus pausas activas. Esto redunda en enfermedades laborales y en incapacidades frecuentes, lo cual es un costo financiero para la empresa. Seguimos con el riesgo de inseguridad. El riesgo de inseguridad, en este tipo de riesgo, el agente de riesgo puede ser eléctrico, diseño, mecánico y locativo. Entonces en este podemos dar como esencia el trabajo en alturas, el cual recibe una calificación media, ya que no es muy alta la estantería. Y para resaltar del tipo de riesgo 6, que es de medio ambiente físico y social, podemos en los agentes de riesgo está la exposición a violencia social, contaminación ambiental y desastres naturales. La exposición a violencia social se puede dar en el recorrido de las rutas, donde los vehículos y auxiliares de reparto pueden estar expuestos a manifestaciones violentas en la vía, ¿sí? Su calificación, su tipo score, tipo de riesgo calculado según la probabilidad y consecuencia. Por último tenemos el riesgo de saneamiento ambiental. Entonces en este riesgo tenemos la división del riesgo como emisiones ambientales sin controles, inadecuado tratamiento de basuras y inadecuada recolección de basuras. En el centro de distribución encontramos que los vehículos en outsourcing es probable que no cuenten con condiciones técnico-mecánicas, dado a que el papeleo no llega correctamente al coordinador o al auxiliar de despachos. Y inadecuado tratamiento de basura se da ya que las canicas están clasificadas en 3 colores, gris, verde y azul, pero lo del personal no cumple con la disposición correcta de la basura. Las conclusiones del ejercicio es que me ayudan bastante a identificar los riesgos en un puesto laboral y en un área determinada, y también evaluar el riesgo nos da una influencia del factor que se puede dar en una empresa al no nivelar bien los riesgos. Este factor puede ser económico, social y de ausencias que repercuten poco cumplimiento a nuestros clientes.